no podría estar esta mañana la palabra de Dios. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué bendición estar aquí. Como bien dice Hugo, para nosotros es, y lo comentamos mi familia y yo, y no nos cansamos de externarlo, es que sentimos que regresamos a casa. Cada vez que estamos aquí nos hace sentir como en casa y verdaderamente en familia. Y para mí es un honor y una bendición poder estar aquí, y es un honor poder compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. Y desde que Hugo me hizo la invitación de estar aquí, de verdad había una oración genuina en mi corazón y le pedí a Dios que nos hablara el día de hoy. ¿Qué planes tiene para nosotros? ¿Saben? Porque estamos como que en el cierre del año y algo sucede, al menos en las organizaciones hay dos cosas que suceden, ¿no? Por un lado cerramos ciclos y hacemos cuentas y vemos que hicimos bien, en dónde nos faltó, pero también hay algo que hacemos que es muy importante y es que empezamos a planear el próximo año. Empezamos a hacer los presupuestos, los planes y en resumen lo que estamos haciendo es que estamos definiendo nuestras expectativas. Y cuando Hugo me invitaba, me decía, comparte algo, le pedí a Dios, y aunque tenía varios temas en la mente, había uno al que siempre apuntaba todo, y es mayores alcances. ¿Sabes? Porque nosotros nunca planeamos nuestras expectativas como que a decrecer, ¿no? Siempre planeamos a tener más. Y sabes, si tú vas a la Biblia te vas a dar cuenta que Dios siempre nos llama a más y más, y por eso el mensaje de mayores alcances. Y me gusta la foto de esta figura de un peón de pieza de ajedrez, donde su movimiento inicial es limitado, ¿verdad? No puede hacer, no es que no haga nada, pero sus movimientos son limitados. Pero la sombra proyecta una reina porque es una pieza que tiene mucho más alcance, mucho más poder. Y para llegar a eso, obviamente, tiene que vencer varios obstáculos, tiene que avanzar hasta ciertas metas y cada vez alcanzar más, ¿no? Y meditando en esto, en mayores alcances, recordaba, hace poco tuve que ir a un centro comercial porque compré unas cosas para la casa, y el comercio donde lo compré está ubicado dentro de un centro comercial, uno de los más grandes de Monterrey. Y cuando voy al centro comercial me topo con el estacionamiento, y no sé ustedes, pero al menos yo todavía no supero el tema que los estacionamientos no los cobren, como que siento perjuicio, pero todavía tuviera algo de tolerancia pagar el estacionamiento. Pero aparte lo hicieron de una manera más malvada, como que pusieron una tarifa 23 pesos, ¿no? O sea, nunca traigo 23 pesos, entonces como que siempre es paga con un billete y sales con 1 kilo de monedas y no, eso es horrible, ¿no? Entonces llego yo al centro comercial, me enfrento primeramente con el estacionamiento y luego veo un letrero que decía 15 minutos de gracia. Dije, este es mi nuevo objetivo. Tengo 15 minutos para ir por lo que necesito recoger y salir rápidamente. Entonces, de ahí empezó mi plan, ¿no? Llego, me estacioné lo más estratégico posible, entro al centro comercial completamente enfocado, sin voltear ni a derecha ni a izquierda. Llego al comercio, digo, vengo por lo que te había solicitado, sí, aquí está, lo pago rápidamente, regreso igual de enfocado, caminando sin voltear a ningún lado, y llego a la maquinita, ¿no? Donde metes el ticket, ¿no? Y no sé ni por qué, pero no puedo explicar el satisfactor que sentí cuando vi pagar 0 pesos y tienes 2 minutos para salir. No sé, no lo puedo explicar realmente, pero fue una gran satisfacción. Pero aunque trae ese gran satisfactor el que haya logrado vencer el sistema maligno de los estacionamientos, la verdad es que si vemos la película completa, hay una gran pérdida también en ese proceso, porque el centro comercial no está diseñado para entrar y salir en 15 minutos. El centro comercial está diseñado para que puedas disfrutar la plenitud de algo. Yo creo que las mujeres me lo van a entender más. Bueno, aquí mi esposa, mis hijas, pensar entrar 15 minutos sin voltear a ver unos zapatos, un vestido, lo que sea, ¿no? O pensar que no puedo disfrutar un café, no sé si me explico la pérdida que hay en eso. O sea, sí trae un satisfactor, pero trae una pérdida porque me estoy perdiendo de la plenitud del centro comercial. Y saben, muchas de las veces llevamos nuestra relación con Dios
a algo similar. Una relación de 15 minutos de gracia, donde solamente nos enfocamos a algo específico que necesitamos, como diciendo: Señor, obra en esta área de mi vida y no te vuelvo a molestar. Wow, qué tentador, ¿no? Y tal vez Dios en su amor y su misericordia nos pueda dar esa parte que nos está dando, pero en realidad nos estaríamos perdiendo muchísimo más si nos quedamos solamente con una parte de las bendiciones de Dios, porque Dios quiere algo más, mucho más que una relación de 15 minutos de gracia. Quiere que vivamos su gloria, quiere que vivamos su plenitud, que lo conozcamos en todos los aspectos. Y por eso, cuando a veces Dios nos da algo, corremos el riesgo de que ese pequeño satisfactor nos haga perder de vista el poder conocer la plenitud de Dios, y que nos lleve verdaderamente al conocerlo, a experimentarlo en su plenitud, a mayores alcances. Y no sé ustedes, pero cuando yo pienso y medito, oye, quiero tener una relación con Dios de mayores alcances, de vivir su plenitud, instintivamente digo: claro que sí, es algo que yo deseo, no es algo que desecho. Pero al menos a mí me pasa que ya en mi día a día, en mi realidad, empieza esta lucha en mi mente, donde yo veo las grandes promesas que vienen en su palabra y las empato con mi realidad, o las empato con mis carencias, y como que empiezo a ajustar las expectativas a algo, ¿cómo explicarlo?, un poquito más a mi alcance y no al alcance de Dios. Como que me empiezo a descalificar, veo algunas cosas que vienen en la Biblia y digo: híjole, esto es como que un poquito más de nivel, me hace que esto es más para Hugo y Lore, ¿no? Como que me empiezo a descalificar yo solo. Y la verdad es que Dios dice no, constantemente en su palabra dice que Él tiene un anhelo de llevarnos a un alcance mayor al que tenemos. Y entonces viene la pregunta: ¿qué es lo que hace que yo, aunque yo tenga el anhelo de tener mayores alcances en mi relación con Dios, qué es lo que hace que a veces yo mismo no llegue? Y de eso es lo que quisiera hablar hoy, porque hay cosas que nosotros hacemos, hay cosas que nosotros nos limitamos solos, porque Dios tiene su promesa, y como decía hace un momento Bernie, cumple su palabra con punto y coma. Pero hay cosas que nosotros no ayudamos, y la Biblia aborda estos temas directamente. ¿Qué es lo que hace que nosotros no lleguemos a la plenitud, o a disfrutar, o a experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas, sus planes? Uno es nuestras debilidades. Porque si yo me siento débil, pues de entrada me descalifico para hacer algo que me demande mayor fortaleza. Otra es la perspectiva que tengo hacia los problemas. Si yo veo los problemas más grandes de mis capacidades, pues tengo más la tendencia a abortar que a seguir luchando. O la tercera es cuando yo empiezo a tener solamente una visión más limitada y pierdo de vista lo eterno. Y saben, estos tres temas no es que sean los únicos, hay más, pero estos tres temas los aborda directamente Dios en su palabra, y habla directamente de cómo nosotros podemos vencer, o cuál es la manera que nosotros tenemos que ver y caminar respecto a estos temas. Y quisiera empezar con el tema, ahí está. Quisiera empezar con el tema de la debilidad. Saben, la Biblia nos habla repetidamente, nos hace un llamado a ser fuertes. Nos dice: sean fuertes, fortalezcanse en mí. Y como que siempre la parte de la debilidad es un tema que poco tocamos. Pero les voy a decir algo: la percepción de la debilidad que nosotros tengamos sobre la debilidad va a determinar mis expectativas sobre mis planes y mis objetivos, porque va a estar delimitada sobre mis alcances. Y la Biblia nos dice claramente que la debilidad solamente hay dos opciones: o yo la veo como la limitante para realizar algo, o la veo, mi debilidad, como la oportunidad de experimentar un poder mayor. Eso es lo que claramente dice la Biblia. Y sabes, y esto es muy importante porque vivimos una generación donde nos estamos acostumbrando a fingir que somos fuertes, ¿no?
O sea, económicamente no tengo la posibilidad de hacer algo, de comprarme un carro, de esto, pero con tal de encajar en una sociedad, como que lo hago, doy el paso, ¿verdad? Y eso como que medio disimula un poco mi debilidad financiera. O estoy débil en mis relaciones personales y en mis redes sociales pongo como que un momento bonito, ¿no?, con alguien y eso como que disfraza un poco la parte de la verdadera debilidad. Y el tema es que estamos en una, sobre todo una idiosincrasia latina, donde puedo estar tan débil que ya no puedo casi ni sostenerme, pero tengo que sacar al menos la mínima fuerza que pueda, al menos para que no se den cuenta que soy débil, ¿no? Se los dice alguien que hasta hace pocos años puede llorar enfrente de otra persona, porque a mí me enseñaron que llorar como que no era de hombres, ¿no? O sea, como que tenías que ser fuerte, mostrar una debilidad no era. Y ese es el tema, es que estamos acostumbrados a no hablar de la debilidad o a esconder las debilidades de nosotros. Y el problema es que cuando la debilidad se vuelve en el paradigma de nosotros, de que la debilidad es la evidencia ficta de lo que no puedo hacer. Ese es el problema, pero Dios nos dice una y otra vez que nuestras debilidades no determinan lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. El llamado de Dios no es finge ser fuerte, actúa ser fuerte, no dice fortalécete, pero dice en qué: fortalécete en Dios, fortalécete en mí. Y entonces tenemos que entender que nuestras debilidades no nos descalifican para planes mayores. Nuestras debilidades no nos descalifican para un plan, un propósito mayor del que pueden ver al día de hoy mis ojos o el que yo pondría para mí mismo. Y entonces yo quisiera que viéramos cómo Pablo, el gran Pablo, expresa el tema de la debilidad en 2 Corintios. No sé si me puedan acompañar, pero 2 Corintios 12, Pablo habla específicamente de la debilidad, pero si ustedes leen capítulos anteriores a ese, se van a dar cuenta que Pablo está abordando un tema o contestando un tema como que le dice la iglesia de Corintios, como que le está contestando a su iglesia. Le dice: a ver, si yo sé que están diciendo que hay unas personas que están hablando mal de mí. O sea, había personas en ese momento que estaban hablando mal de Pablo. No sé cómo le hicieron para encontrarle fallas a Pablo, pero le encontraron fallas a Pablo y dijeron: ¿sabes qué? Pablo, tienes unas debilidades. Y si hay unas personas que están diciendo que no soy un buen orador, imagínense diciendo que Pablo no era un buen orador, que nos deja a todos los demás que tratamos de tratar de transmitir algo de la palabra de Dios. Y entonces Pablo empieza a decir: a ver, yo tengo dos caminos. O puedo jactarme para que ustedes, mi iglesia, lo que están diciendo lo voy a pasar ahorita por alto, pero tengo la oportunidad o de jactarme de mis fortalezas o hablar de mis debilidades. Y se podía jactar de sus fortalezas. De hecho, así comienza Pablo. Y si tú ves el capítulo 2, dice: yo puedo jactar de mis fortalezas. Y empieza a decir una pequeñita: Dios me llevó al tercer cielo y me dio unas revelaciones que ni siquiera las puedo compartir con los seres humanos. Pues, por si querían una fortaleza, ahí está. Pero en lugar de eso, Pablo dice a su iglesia: vamos a olvidarnos de las fortalezas. Te voy a explicar que mis debilidades, los planes y propósitos de Dios no se sustentan, no están limitados por mi debilidad. Y en lugar de eso, y ahí es donde empieza Pablo, lo puedes ver en 2 Corintios 12, Pablo empieza a decir: a ver, te voy a dar otra debilidad. Es más, los que están hablando mal de mí, ahí les va otra debilidad que tal vez ni conocían. Tengo una debilidad y le he pedido a Dios, hay un aguijón que me molesta y le he pedido a Dios que me lo quite. Y 3 veces me ha dicho que no. Y nada más me dice: bástate de mi gracia. Y lo que Pablo está tratando de decir es que, otra vez, que no está sustentado sus capacidades ni sus fortalezas, está sustentando en Dios. Pablo dice: ¿sabes qué? Mi fortaleza no te la voy a decir. Yo no sé por qué, yo hubiera agarrado el argumento
más fuerte, les hubiera regado en la cara a todos, yo fui al tercer cielo, ¿tú qué traes? No sé, ¿verdad? Pero yo traigo el tercer cielo y una revelación, tú no. En lugar de eso, Pablo dice, te voy a hablar de mis debilidades, porque hay un principio, y es que en mis debilidades empieza a actuar un poder en mí, que es donde se sustenta todo el plan. Así que si tú crees que el plan de Dios está sustentado en mis fortalezas, no, el plan de Dios está sustentado en el poder de Dios. Y eso, a mí, Pablo, me da una expectativa mayor a lo que ustedes pudieran calcular. Fíjense cómo lo dice tal cual aquí, 2 Corintios, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado a Dios que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ahora de buena manera me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿En dónde dice Pablo que reposa el poder de Cristo? En las debilidades. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dicho de otra manera, el potencial de nuestro alcance no lo determina tu debilidad, lo determina el poder que te acompaña. Si nosotros estamos pensando en el próximo año, si nosotros queremos determinar nuestro plan de vida juntamente con Cristo, tenemos 2 opciones: o lo tomamos con nuestras propias capacidades y debilidades, o lo planeamos con el poder que Dios promete que nos va a acompañar. Por eso esto no es como que un coco wash donde diga, no, pues no tengo debilidades y sé que soy débil, pero tengo que pensar que no soy débil. No, Dios te dice, aunque tú reconoces tus debilidades, en esa debilidad que tú reconoces, ahí se va a manifestar mi poder para que tus alcances sean mayores. Wow, tú y yo tenemos que darnos la oportunidad el próximo año de que nuestros planes personales, laborales, sobre todo ministeriales y espirituales, tengan este principio, donde nuestra debilidad no sea una limitante y podamos experimentar la plenitud de Dios. El segundo, otro tema que nos va alejando de vivir la plenitud de Dios es la manera como nos afecta la adversidad. ¿Cuántas veces hemos confrontado un problema y la verdad se vuelve muy atractivo el plan de abortar o el plan de escapar? No sé, estamos teniendo un problema laboral fuerte y siempre viene un pensamiento rápidamente, no, se me hace que me voy a cambiar, ¿no? de trabajo, estoy teniendo una relación complicada y quiero escapar de la relación, y siempre el pensamiento del escapismo está alrededor. Y sabes que la percepción que tú y yo tengamos de los problemas va a determinar el alcance de conquista. Nunca vamos a conquistar nada cuando salgamos huyendo, nunca. Entonces hay algo que nosotros tenemos que saber de cómo nosotros vemos la adversidad, porque si nosotros no vemos la adversidad con los ojos que la Biblia nos enseña a ver la adversidad, nunca vamos a llegar a conquistar y nunca vamos a llegar al alcance que Dios quiere para nosotros, y nunca vamos a poder experimentar la plenitud completa de Dios. Y para eso hay muchísimos casos. Entonces, cuando nosotros vemos, y déjenme, quiero poner esto, yo voy a vivir la plenitud de Dios, ¿cuándo? Cuando la adversidad no me lleva al escapismo, sino más bien me lleva a un camino de poder con Dios. ¿Para qué? Para vencer y dominar la adversidad. Dios siempre nos va a llevar a un pensamiento de dominio. Dios nunca nos va a llevar a un pensamiento de derrota, siempre nos va a llevar a un pensamiento de dominio, pero un dominio conforme a su palabra, como Él lo determina. Y ese dominio
está basado en esto, en su palabra, en sus promesas. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿cómo conviven esas promesas? ¿Cómo convive esta palabra con los problemas de mi vida diaria? O sea, ¿cómo los embono? Porque mi primer instinto no es que me gusten los problemas. No sé aquí quién le guste buscar problemas o quién diga, oye, sí es cierto, déjame meto en 10 broncas para ver cómo actúa el poder de Dios. Pues no, o sea, realmente lo que yo espero es tener el menor problemas posibles, pero cuando me confronto con uno, sí está en mí el cómo veo y cómo percibo la adversidad. Y hay un caso que me encanta a mí, que me gustaría que viéramos, hacerle un zoom a algunos principios, porque es el caso de la reina Esther. Y el caso de la reina Esther me encanta, principalmente porque toda la historia que se da, todo lo que ves que logra la reina Esther y su primo Mardoqueo, tú lo puedes leer todo el libro, se lo recomiendo. Te vas a dar cuenta que Dios nunca les habla a ellos directamente, como a otros hombres de la Biblia, que Dios se le apareció y le dijo, o un sueño profético. No, todo lo que ellos hacen es solamente con algo, con un conocimiento de las promesas pasadas que había recibido el pueblo de Israel. Y ellos actúan, todo lo que hacen, confiando en las promesas que no le hicieron a ellos, sino que les hicieron a sus antepasados en lo que para ellos era su palabra. Y por eso me encanta este caso. Y quiero hacer énfasis en dos cosas, pero les tendría que dar algo de contexto porque es muy importante para poderlas entender esos dos temas. Y el contexto del tema de la reina Esther es que la reina Esther no comenzó como reina, comenzó como una judía que era huérfana, vivía bajo el reinado de los persas, no es como que estuviera ella en la mejor condición. Su primo Mardoqueo la adopta por amor, y en ese momento, con el reino persa, había un rey que era el rey Asuero. Dice, oye, ¿sabes qué? Se aventó una fiesta tranquila de 180 días nada más para mostrar su reinado, su poder y demás, y estaba presumiendo todo, y luego dice, voy a hacer otra de 7 días. Dijo, también voy a presumir a mi reina Vasti. Entonces como que la reina Vasti le manda a llamar, pero como que la reina Vasti no le gustó mucho la idea de ser objeto de presunción, y dijo, no, yo no voy. Entonces el rey se enoja y dice, pues ¿sabes qué? No te vuelves a presentar a mi presencia. Y ahí se empieza a dar una oportunidad, porque la reina Vasti queda como que aislada, y este rey comienza a hacer un concurso de belleza y dice, ¿saben qué? Tráiganse a las mujeres más hermosas para yo tengo que encontrar a la próxima reina Vasti aquí en mi reino. Y ahí entra la escena Esther. Y ahí lean la historia, se los recomiendo. Pueden encontrar muchos principios de preparación, de diligencia, porque tú puedes ver a quién escuchó Esther, de quién tomó consejo y demás. Pero haciendo la historia más rápida, el rey escoge a Esther para que sea la reina, se casa con ella. Y su primo Mardoqueo queda en una buena posición ahí dentro del reino. Y hasta ahí pues todo suena como que el favor de Dios y todo muy bonito, ¿no? Pero en paralelo a esto, este rey Asuero le da la máxima autoridad a un hombre que se llama Amán. Y la Biblia da un dato que no podemos pasar por alto. Dice que Amán era descendiente de Agag. Y los estudiosos dicen que Agag es la descendencia de los amalecitas. Y este dato es bien interesante, es muy importante, porque desde Moisés, no me voy a meter ahorita por tiempo, pero desde Moisés, Dios decretó que los amalecitas nunca iban a prevalecer sobre el pueblo de Israel. Nunca, incluso quedó en las leyes del Deuteronomio. Estos amalecitas era el pueblo que tenía que destruir Saúl, que no destruyó. Bueno, entonces este amalecita se pone como el segundo de a bordo, y entonces Mardoqueo, como judío, conociendo esto, dice que todos le hacían guanaguana y caravanas a Amán, y él no. Entonces todos le decían, oye, te vas a meter en un problema. Y él les explica por qué. Ahí es donde él revela que es judío. Y cuando Amán le empieza a agarrar coraje, dice que quiere matar a Mardoqueo, le empieza a decir, ¿por qué no hace esto? Y le dicen, lo que pasa es que es judío. Y dice la Biblia que cuando él se enteró que era judío,
Dice textualmente que cambió la idea de matar a Mardoqueo por matar a Mardoqueo y exterminar a todos los judíos. Le vino un buen problema, ¿no? Y entonces, con la cercanía del rey, va y le dice: ¿sabes qué? Quiero hacer una ley. Hay un pueblo ahí que no te conviene que tengamos porque tiene pensamientos raros, y yo te propongo que para eliminarlos hagamos una ley donde haya un día que todos lo puedan atacar, y el que ataque a los israelíes y los mate, les vamos a dar una recompensa económica, y de bono extra le dejamos que se quede con todo lo que los despoje, con todos sus bienes. Entonces imagínate, o sea, todos los pueblos de alrededor era: si tú vas y matas a un judío, te damos un premio económico, y además quédate con sus pertenencias. Imagínense el momento que estaban viviendo, ¿no? Nada más escuchaban dónde estaban afilando los cuchillos y las espadas. Y ese plan, dice que el rey dice: está bien, mantén, y le da su anillo y lo hace una ley irrevocable. Y en ese momento, Mardoqueo va y busca a la reina Esther y le dice: oye, Esther, tenemos un problema, ve con el rey para que quite esta ley que atenta contra todos los judíos. Y entonces Esther le contesta y le dice: pues mira, Mardoqueo, yo entiendo el problema, pero pues aquí en el palacio tampoco todo es como que color de rosa, ¿verdad? No sé si sepas, pero ahorita hay una ley que cualquiera que se presente delante del rey sin que el rey lo haya convocado, en automático se gana pena de muerte. Y solo si el rey está dispuesto en ese momento a perdonarte la vida, te la perdona. Entonces, pues no se me antoja mucho ir ahorita con el rey a pedirle un favor, ¿no? Y nada más como dato curioso, tiene como más de 30 días que no me llama a su presencia. Entonces, así como que tú digas que tiene muchas ganas de verme, pues no, tampoco, ¿no? Y entonces Esther le contesta eso a Mardoqueo, y Mardoqueo le contesta algo increíble, y tú lo puedes ver, no lo tengo proyectado, pero no sé si me puedan acompañar aquí a leer Esther 4 del 10 al 6. Y es algo súper impactante la manera como Mardoqueo razona el problema y la adversidad que están viviendo. Si me acompañan a leer Esther 10, 4, 16, lo voy a leer aquí. Dice: entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel que el rey extiende su cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo responde a Esther. Fíjense lo que responde: no pienses que escaparás del rey más que cualquier otro judío. Pero fíjense, dice: pero si callas absolutamente en este tiempo, dice esta verdad: respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. ¿Qué está diciendo? El plan de Dios va a suceder, participes o no participes. No porque participes tú, Esther, esto va a funcionar. La promesa de Dios de Israel sobre los amalecitas, va a venir la ayuda o por tu lado o por cualquier otro, ¿sí? O sea, es como si, y me gusta que Mardoqueo aclare esto, porque no es como que si Dios tiene un plan, no es como que si Dios tiene un plan para José Luis Mantecón y José Luis Mantecón no tiene la valentía para ejecutarlo, el cielo se empanica. Ay, ¿ahora qué hacemos? Ya se nos cayó el sistema. No, Dios es soberano. Dios no ocupa a José Luis Mantecón para los planes eternos de Dios. No ocupa a José Luis Mantecón para que los planes divinos sucedan. Esto trata más de otra cosa. Y aquí es lo interesante, porque Mardoqueo le dice: no importa que tú participes, va a venir la ayuda. Dice: pero, le dijo a Esther, ¿quién sabe si para esta hora has llegado? Wow. Y aquí es, el plan de Dios va a suceder, pero aquí junta Mardoqueo el propósito individual de cada uno de nosotros.
y me impacta y me reta el pensamiento de Mardoqueo, porque está en medio de una gran adversidad, está en riesgo de vida él y todo su pueblo. Y él dice, ¿sabes qué? Yo sé, yo alcanzo a ver esto en Mardoqueo. Veo un hombre que está convencido de que Dios va a cumplir sus promesas, está convencido de la fidelidad de Dios y dice, Dios va a cumplir sus promesas, pero tú y yo, Esther, tenemos un rol aquí, tenemos la oportunidad de ser parte del plan de Dios. Y dice, ¿tú crees que esto te está pasando por casualidad, que estés ahorita en el reino? Y saben, yo me hago esa pregunta. Cuando están las dificultades, ¿es casualidad o no es casualidad que estemos donde estemos? Y esta es la decisión que tú y yo tenemos que tomar ante la adversidad. O nos enfocamos en la adversidad o nos enfocamos en Dios. Y si yo me enfoco en la adversidad, la tendencia es que yo me ponga como víctima. Y si me enfoco en Dios, la tendencia es que yo me ponga como protagonista. Y entonces aquí Mardoqueo le está diciendo, a ver, tómate una decisión, Esther. O eres víctima o eres protagonista. Así que cuando tú y yo estemos en un problema, una adversidad, cuando en el matrimonio esté la situación complicada, tienes la opción, o eres víctima o tomas el rol de protagonista y dices, para esta hora he llegado, para aportarle un amor incondicional a mi familia, para luchar por mi matrimonio, para hacer lo que sea necesario hasta lograrlo, porque hay unas promesas relacionadas de restauración. Para eso he llegado. Si estoy en el trabajo y la empresa está viviendo grandes dificultades, yo tengo dos opciones: o ponerme como víctima o ponerme como protagonista y decir, para esto Dios me puso aquí, para restaurar, para llevar esperanza a quien no tiene esperanza, para poder tener soluciones donde nadie trae soluciones. Y esa es una decisión que tú y yo tenemos que tener. ¿Sabes cuándo vamos a tener mayores alcances cuando nosotros pensamos y nos ponemos como víctimas? Nunca. ¿Sabes cuándo va a actuar Dios con nosotros cuando nosotros vivimos en un pensamiento de victimismo? Nunca. Pero cuando soy protagonista, cambia mi manera de orar. Y ya no oro de, Señor, quítame esta relación, quítame este trabajo, quítame este jefe. No, mi oración empieza a cambiar y empieza a pedir, Señor, empodérame para tomar dominio sobre la situación, para poder tener el poder de cambiar las circunstancias. No sé si me logro explicar. Y ustedes pueden seguir viendo el desenlace. Ustedes ven el desenlace en la historia de la reina Esther, donde este Amán, que quería matar a Mardoqueo y a todos los judíos, no le funciona el plan. Él termina muriendo con pena de muerte en el mismo lugar donde tenía pensado matar a Mardoqueo, y el plan no fructificó y el rey tuvo favor a favor de Esther y demás. Y hasta ahí la historia pudiera ser de un gran triunfo, ¿no? Oye, Mardoqueo, que quería matar a todos, lo mataron. Pero es por demás interesante que la historia no termina ahí. ¿Sabes? Porque tú sigues leyendo y después de que muere Amán, hay un detalle interesante: es que la ley que determinaba que había un día para atacar a todos los judíos seguía vigente. Entonces ya estaba muerto Amán, pero la amenaza de muerte para los judíos seguía viva. Y entonces va Esther otra vez con el rey y le dice, ¿sabes qué? Todavía está la ley viva y todavía están a punto de matar a todo mi pueblo. Por favor, quita ese decreto. Y no sé ustedes qué se esperan como respuesta, pues yo me he esperado, claro que sí, Esther, ahorita quito el decreto, ¿verdad? Pero la respuesta del rey fue, ¿sabes qué? Es como ya decreté algo con mi anillo, ya es irrevocable. No puedo quitar esta ley. Dice, pero ten mi anillo y diseña la ley que tú quieras que te favorezca. Uno diría, no era lo que esperaba. Cualquiera con un pensamiento de victimismo diría, no, el Señor aquí, Dios no me ayudó, ¿verdad? Pero tú ves que Mardoqueo y Esther toman eso con gran valor. Y sabes, esto lo vivimos en nuestro día a día. Hay veces que Dios nos contesta, ¿sabes qué? Hay leyes universales que yo ya dicté, pero te doy mi autoridad y mi poder para que tú puedas actuar conforme te convenga. Y ellos hacen una ley. Fíjense la ley que hacen
Hacen una ley que les permita prepararse para defenderse. ¿Qué quería decir esto? Pues que los iban a atacar. ¿Qué quería decir eso? Pues que tenían que pelear. Yo no sé cuál sería tu actitud si te dicen, oye, le pedí al rey, y con ayuda de Dios, que quitara la ley y no la quitó, dice que me metan a la batalla, que me ponga a defender. No sé cómo lo verías tú, pero me impacta la reacción del pueblo. Fíjese cómo reacciona el pueblo. Esther 8, del 10 al 13, y luego me voy a brincar un poquito del 16 al 17, y les voy a dar un poquito de referencia, se los leo rápido, pero aquí está la referencia: Esther 8, 10 al 13 y 16, 17, y empieza a escribir, dice, y escribió en nombre del rey Asuero, y selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que decía que el rey daba la facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para reunirse y que estuviesen en defensa de su vida. Más adelante dice que los judíos estuviesen preparados para aquel día. Esa era la ley era se podían defender y podían estar preparados. Y tú puedes ver en el versículo 16 y 17 la reacción del pueblo cuando recibían ese edicto. Dice, ese día los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandato del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. ¿Qué hicieron ellos? Celebraron que iban a la batalla, celebraron que tenían la posibilidad de defenderse. Después Mardoqueo en el 9:22 te das cuenta que instituyó un día para celebrar, y ese día sigue siendo un día de festejo, de celebración para los judíos al día de hoy. Y dice que celebraron el momento en que su tristeza se cambió en alegría, su luto en día bueno. Sabes, a mí me impacta la reacción que hayan celebrado, y eso me reta. Y sabes que tú y yo deberíamos de estar pidiéndole a Dios por tener esa mentalidad, celebrar la posibilidad de salir de un problema, la posibilidad de pelear. ¿Sabes por qué? Porque celebrar la posibilidad de pelear, ¿sabes qué significa? Significa que aunque no tenga mi problema resuelto al 100%, estoy dando por hecho la victoria. Si yo estoy celebrando desde el momento que Dios me dice, ve, si yo te voy a ayudar a recuperar, y todavía no se resuelve, y yo desde ahí celebro, es porque yo ya estoy dando por hecho que Dios me va a dar la victoria. Y eso tú y yo lo tenemos que adoptar, tenemos que pedirle esa mentalidad y ese espíritu a Dios, porque tenemos que ver de manera distinta la adversidad. No es una amenaza que me va a vencer, es la oportunidad en la que Dios se va a manifestar y me va a llevar a distintos alcances. Sabes, esto rompe todas las estructuras del confort, porque nos lleva a dejar de huir y de escapar, y nos lleva a confrontar, a vencer y a conquistar. Nunca vamos a poder experimentar esa plenitud de Dios hasta que no entendamos que Dios no nos va a fortalecer y empoderar para salir huyendo. O sea, Dios nunca te va a decir, fortalécete y empodérate y corre por tu vida. No, te va a empoderar y a fortalecer. ¿Para qué? Para vencer y para que tengas dominio sobre las circunstancias. Y sabes, ese es el corazón de un buen padre. Si nosotros no entendemos esto, podemos tener una mala idea de Dios. Dios quiere que me vaya a pelear. Pero en la realidad es que Dios es un corazón de padre. Yo no sentiría realización si yo me llevara a mis hijas y las metiera en un búnker de aquí hasta que mueran en su vejez. No hicieron nada, pero sobrevivieron. Wow. Pues tal vez no es que sea malo, pero yo no sentiría realización como padre. Mi verdadera realización como padre es ver que ellas puedan desarrollar el 100% de su potencial, el que ellas puedan desarrollar a pesar de que les cueste. Y no hay nada que me dé un satisfactor más grande ver en su vida
que están desarrollando algo, que vencieron un temor, que pudieron sobrepasar sobre una circunstancia difícil. Todo eso me da más satisfactor que cuando yo mismo logro algo. No sé si algún padre está conmigo en esto, pero la realidad es que ese es el corazón del Padre. Entonces yo cuando entiendo eso, entiendo que Dios diga, es que yo voy a tener realización cuando tú desarrolles como hijo, porque yo no quiero que te quedes como hijo pequeño. Y por eso, cuando entendemos esto, vamos a entender más los versículos de la Biblia, como Santiago cuando dice, pues alégrense cuando estén en distintas pruebas. Yo la verdad batallé muchos años con ese tipo de versículos, pero cuando entiendo esto, que Dios quiere desarrollar mi carácter, puedo entender que sí, definitivamente tengo que alegrarme. Pero ¿sabes qué? Dios no nada más te dice, oye, ¿sabes qué? Ve a la batalla y ve con una mentalidad de victoria. Nos provee para ese momento. Fíjense lo que dice Efesios 3, 14, 20. Dice, aquí es Pablo hablando, haciendo una oración por una iglesia de él, que él fundó en Efesios. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Cuál es la oración? Para que nos dé conforme a qué, a nuestras riquezas personales, a las riquezas terrenales. No, dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Tiene un propósito: empoderarnos para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios te va a empoderar con sus riquezas inagotables para que nosotros podamos ser más, tengamos un alcance más del que nosotros mismos podamos pensar o imaginar. ¿Sabe? Esto debería de cambiar nuestra manera de caminar y de confrontar la vida. Y si eso fuera poco, no lo traigo aquí, pero hay un versículo en 2 de Pedro 1, 3 a 4, si alguien lo quiere apuntar por ahí. 2 de Pedro 1, 3, 4. Dice que nos ha dado promesas, pero no dice algo que, al menos a mí, sobrepasa todo mi razonamiento y conocimiento de Dios. Dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. Yo no sé si logramos nosotros comprender o razonar esto, que si yo adopto sus promesas, hay una versión que dice, puede ser parte de su deidad. Yo tomar de la deidad de Dios para confrontar mis problemas a través de sus promesas, eso sobrepasa mi propio entendimiento, pero no porque sobrepase mi entendimiento le resta veracidad a lo que Dios dice en su palabra para tu vida y para mi vida. Wow, ya se me está aquí acabando el tiempo. Tercer cosa que nosotros tenemos que ver, y me voy un poco más rápido, y es mi percepción de lo eterno, va a determinar mi participación de los planes de Dios. Sabes, la Biblia nos hace un llamado constante a no perder de vista lo eterno. Y no es como que tú nada más piensas en la eternidad, y a veces nos confundimos, ¿verdad? Como que a veces la gente dice, bueno, pues la eternidad lo ve así como que pues un plan de retiro, ¿no? Pues aquí voy sufriendo, y cuando llegue la eternidad ahí se va a poner bien el tema, ¿no? Ese no es el llamado de Dios, a poner los ojos en la eternidad. Dice que pongamos los ojos en la eternidad porque nos da la oportunidad de sumarnos a los planes eternos de Dios, y ahí es donde vamos a ver la plenitud
y la manifestación máxima de poder de Dios en nuestra vida. Es cuando dejamos de tener alcances terrenales con alcances sobrenaturales. Si ustedes ven, y los versículos que les puse ahí, Mateo, Marcos, Lucas, son las últimas palabras que Dios les dice a los discípulos antes de ascender al cielo. Y en resumen les está diciendo, les dice: yo ya tengo toda la autoridad en los cielos y en la tierra, vayan y prediquen el evangelio. Les está diciendo: vayan y hagan discípulos, vayan por todo el mundo. ¿Saben qué? Vayan y los van a acompañar señales de poder. Vayan y compartan. Este era el plan: yo iba a morir, iba a resucitar, y esto es lo que se debe de predicar, y ustedes van a ser mis testigos. Tú ves esas últimas palabras, terminas los evangelios y comienzas a leer el libro de los Hechos. Lo que vivieron a estos hombres que les estaba hablando ahí antes de ascender, puedes ver todo lo que hicieron. Pero comienza en el capítulo 1, en el mismo momento donde Jesús está antes de ascender. Y estas son las palabras que les dice. Les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que está diciendo es que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en lo eterno, y cuando nosotros hacemos nuestros planes y toma prioridad los planes eternos sobre nuestros planes terrenales, vamos a experimentar las manifestaciones de poder. No sé tú, pero yo leo la Biblia y yo sí tengo expectativas de ver los grandes milagros que veo aquí, verlos personalmente. Yo no tengo la expectativa de decir: bueno, pues está muy interesante lo que sucedió hace 2000 años. Termina el libro Hechos diciendo: y esto continuará. Ustedes verán cosas mayores. Y esa es la expectativa. Y si tú y yo queremos tener mayores alcances, los vamos a ver verdaderamente en los planes eternos, cuando realmente estemos sumándonos a los planes de Dios, no a los intereses personales. Nosotros queremos un milagro, no, Señor, mándame un Ferrari, ¿verdad? Terrenal. Y luego, bueno, pues tiene que ser espiritual. Bueno, mándame un Ferrari para ir más rápido a predicar tu palabra. La queremos ahí medio vestir, pero la realidad de las cosas es que no es así. Dios quiere una sola cosa: es que vayamos hasta los últimos confines de la tierra a llevar su palabra. Y cuando nosotros ejercemos, ayer veíamos todo lo que se ejerce aquí ministerialmente, qué gran oportunidad tienen ustedes, Iglesia El Camino. ¿Saben? Cuando yo oraba y le pedía a Dios sobre qué compartir este domingo, sentía fuertemente en mi corazón hablarles de este tema, porque no es casualidad que ustedes como Iglesia El Camino, no es casualidad que vengan de una preparación como la que están recibiendo aquí. Cada vez estar preparados, fieles y prudentes, estar entendidos en los tiempos, fortalecerte, metanoia, todo. Si lo ven ustedes, todas las piezas los llevan a estar preparados a una expectativa mayor y a tener mayores alcances. ¿Ustedes creen que todo ese plan de Dios es para tener un beneficio terrenal? Sería como mi satisfactor de no pagar 23 pesos y que me den un montón de monedas. Sería muy limitado mi visión y mi manera de pensar. Dios tiene planes grandes para esta iglesia y para ustedes. Y yo quisiera terminar solamente tratando de sembrar esto en el corazón de ustedes. Y es que la gracia de Dios, si bien es cierto, nace del amor de Cristo, no termina ahí. Como que a veces nada más entendemos que la gracia de Dios actúa en la salvación, porque dice la Biblia que todos estábamos destinados a la muerte eterna, pero que Dios tuvo un amor tan grande, tan vasto por la humanidad, que estuvo dispuesto a quitarse su deidad, hacerse hombre y morir por nosotros en un plan de salvación, y que a través de su sangre somos salvos.
dice claramente que Él en la cruz clavó el decreto que tenía el diablo en contra de nosotros. Dice que pagó nuestra deuda. Y saben, ese único mensaje sería suficiente, ¿no? Si alguien tuviera una gran deuda que no pudiera pagar, no sé, el número que tú te imagines, 500 millones de dólares, $1 billón, tienes una deuda y te están atosigando por esa deuda. Imagínate que llegas un día y te dicen, ¿sabes qué? Algo pasó, tu deuda ha sido pagada. Eso sería una gran noticia, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ese solo acto me conmueve y ese solo acto me lleva a los pies de Cristo. Pero quisiera tratar de encontrar las palabras de explicar, es que la gracia de Dios no se queda ahí. ¿Sabes por qué? Porque cualquiera sabe que nadie podemos vivir en ceros, tablas. La deuda fue pagada, pero no puedo vivir en ceros. Necesito algo para seguir viviendo, ¿no? Y lo que sigue. Por eso Dios nos dice que no solamente pagó la deuda, dice que nos empodera para seguir caminando. Dice que nos da de sus recursos para ya no vivir como esclavos. Dice que nos da de su gracia para ya no vivir siendo esclavos del pecado. Es como si llego al banco y me dicen, ya no solamente no tiene una deuda, señor José Luis, ahora tiene una cuenta a favor de los mismos, debía 10 millones de dólares, ahora tiene $1 billón a favor. Y yo con ese conocimiento sigo yendo comprando meses sin intereses ahí. Eso es lo que Dios quiere sembrar hoy en nuestros corazones, que tengamos un conocimiento que Él nos quiere empoderar para dejar de vivir en una condición menor a sus planes y propósitos que tiene para nosotros. Es nuestra decisión si le damos lugar a la debilidad y dejamos a un lado el poder que pueda actuar en nosotros. Es nuestra decisión si dejamos que la adversidad nos deje abortar o confrontarla. Y es nuestra decisión enfocarnos en lo terrenal o enfocarnos en lo eterno. Eso sí está en nuestra cancha. La palabra de Dios la va a cumplir hoy y siempre. ¿Por qué no terminamos con una oración? ¿Me acompañan a orar? No sé, Hugo, si quieras orar o ¿por qué no? Si nos ponemos de pie y me acompañan en esta oración. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Padre, mi corazón no puede callar en agradecimiento al saber que no solamente nos diste salvación, sino que tienes planes y propósitos. Dice tu palabra que tienes planes de bienestar y no de calamidad para nosotros. Yo te pido, Padre Celestial, que todas las familias que estamos aquí, Padre, todas las familias que están aquí presentes y las que están conectadas, tú abras las ventanas de los cielos hoy y derrames el poder sobre nosotros. Que nos permitas, Padre Celestial, verte a ti, que dejemos de ver nuestras debilidades. Que nuestras debilidades no sean la limitante, sino sean la oportunidad para abrirte camino a ti y te manifiestes en poder, Padre. Padre, cambia nuestra percepción de los problemas. Ayúdanos a ver distinto a la adversidad. Constantemente nos decías, no teman, porque yo ya he vencido al mundo. Levántense con poder. Padre, queremos vivir en esa autoridad. Queremos vivir con esa capacidad de poder sobreponernos a nuestras debilidades, a nuestras adversidades, pero no lo queremos hacer por propósitos que no valen la pena. Queremos ser parte de tus planes. Es un privilegio. Mi mente no lo logra comprender. ¿Por qué usarías a alguien como yo en tus planes divinos? Pero henos aquí y envíanos a nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor.